Buenas noches a todos. Hoy día tenemos tres presentaciones que están vinculados a tres estudiantes del doctorado de Economía de la Universidad Católica. La dinámica es la siguiente: cada presentación va a tener 15 minutos. Vamos a ser estrictos con el tiempo, solamente tenemos hasta las 8 de la noche. 15 minutos por cada presentación. Yo les voy a avisar el tiempo cuando está por acabar. Y cortamos a los 15 minutos. De ahí van a venir 5 minutos de preguntas, si es que las hay. Respecto a las preguntas, por favor, enviarlas a través del chat a mi persona, no a todos los presentes. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces, el orden de la presentación es el siguiente. Gloria Patricia Lengua Lafoz presentará primero, después déjenme ver acá, verificar un ratito. Después es Dante Urbina y finalmente José Valderrama. Para presentar a las tres estudiantes del doctorado, Patricia Lengua Lafoz es economista y magíster en estadística de la Universidad Católica. Ha sido profesora del pregrado y de la maestría en economía y en el posgrado de la Universidad Católica. Actualmente es profesora e investigadora de la Facultad de Economía de la UPC. Ha tenido experiencia también en el Ministerio de Economía y Finanzas. Sus intereses son macroeconomía y métodos cuantitativos. Dante Urbina es economista por la Universidad Nacional de San Marcos y magíster en economía por la Universidad Complutense de Madrid, con estudios completos de doctorado en economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Docente en la Universidad de Lima actualmente. José Valderrama es ingeniero economista por la UNI, magíster en economía por la Universidad de Chile, magíster en estadística matemática por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente, como ya dije, estudiante de doctorado de economía de la Universidad Católica. Actualmente es profesor de la carrera de economía en la Universidad de Lima. Ok, entonces comenzamos la primera presentación. Una cosa, los tres ponentes exponen uno de sus dos documentos que conforman parte de su tesis de doctorado que está en curso o que en algunos casos ya está a punto de ser finalizada o finalizada. Adelante, Patricia Lengua Lafoz. Gracias. A ver, voy a comenzar a compartir un ratito. Ya. ¿Se puede ver mi presentación todo bien? Sí. Ya, gracias. Bueno, buenas noches. Como ya me presentó Gabriel, yo soy Patricia Lengua. Voy a exponer mi segundo paper de la tesis de doctorado en economía de la Universidad Católica. El tema que yo hago en este paper, en esta investigación, es investigar acerca de los mecanismos de reasignación sectorial en los efectos de la pandemia del COVID para el caso peruano. La propagación del COVID en todo el mundo ha hecho que sea sumamente relevante el análisis de los costos, tanto económicos como la parte de salud de la pandemia por el COVID, ¿no? Lo cual ha requerido que se realice en diferentes análisis, incluso desde distintas disciplinas. Los modelos epidemiológicos tradicionales en el sentido del paper de Kermark y McKendrick, que es el paper seminal de estos modelos conocidos como modelos SIR, en donde se estudia a la población se estudia a la población y se le divide de acuerdo al estado de salud que tiene cada uno de sus individuos, ¿no? Entonces la población puede ser dividida en 4 grupos. Los individuos susceptibles, que son aquellos que no se han enfermado del virus que se está analizando, pero que se pueden infectar, los infectados que ya se contagiaron del virus y que o pueden luego
recuperarse o luego morir, ¿no? Entonces, luego están los recuperados o las personas fallecidas, ¿no? Estos modelos han sido muy importantes para el análisis de la pandemia del COVID y los efectos que ha tenido esta. Sin embargo, no han sido suficientes por un motivo en específico, y es que generalmente no han permitido incorporar las interacciones entre las decisiones económicas que se dan entre las personas y los parámetros relacionados a la epidemia, como las tasas de infección, lo cual limita la utilidad de estos modelos para hacer predicciones o análisis de política, ¿no? En este sentido, y viendo, digamos, esta limitación, a partir de que empezó la propagación del COVID, en el año 2020, Eichenbaum, Rebelo y Trabant desarrollan un modelo que justamente incorpora estas interacciones que estoy mencionando, ¿no? Ellos desarrollan un enfoque en que hay una retroalimentación entre los parámetros de la parte epidemiológica y la parte económica. Ellos, en su paper, ¿no?, en su investigación, hacen que las infecciones, mencionan que las infecciones pueden ocurrir ya sea consumiendo o trabajando, ¿no? Entonces, el número de estas infecciones va a ser proporcional al tiempo que pasan estas personas en estas actividades, consumiendo o trabajando. Y por lo tanto, mientras se exponen a estas actividades económicas, tienen un mayor riesgo de contagio, y la gente va a reaccionar a ese riesgo de contagio reduciendo su consumo o sus horas ofertadas de trabajo. Entonces, teniendo en cuenta esta retroalimentación de las variables de la pandemia y las variables económicas, ellos encuentran que la actividad económica puede tener una contracción de mayor magnitud que si no se incorporara esta retroalimentación, y que incluso puede hacer la recesión más persistente. Entonces, esa es digamos, una línea importante que este paper va a seguir, la retroalimentación entre las variables de un modelo epidemiológico como el modelo CIR, que es el modelo tradicional de epidemias, y un modelo que incluye la interrelación entre las variables macroeconómicas y de salud. Como mencioné, un resultado de esta interacción de las variables de salud y las variables de la epidemia es que las personas, como comprenden los riesgos que implica para su salud estar en estas actividades, ya sea de consumo o trabajando, van a alterar su comportamiento, ya sea reduciendo su consumo o reduciendo el número de horas trabajadas. Entonces, este mecanismo es muy importante porque en este tipo de modelos va a existir una respuesta endógena en el comportamiento de las personas que está motivada por el propio interés de ellos para preservar su salud y evitar el riesgo de morir por infectarse por un posible contagio por el COVID, ¿no? Entonces, esto va a tener impactos ya sea en costos académicos, en costos económicos y en la parte de las variables de la salud. Entonces, ese es un mecanismo que en esta investigación queremos incorporar, ¿no? Esta interrelación que hay entre variables económicas y de salud. Otro mecanismo que se observa en los datos es que no todos los sectores en el que se realizan estas actividades, digamos, económicas, como consumir o trabajar, tienen el mismo grado de interacción social. Estas pueden, de hecho, diferir en el grado de interacción social y, por lo tanto, diferir en el grado de contagio que puede tener un determinado sector. Entonces, si uno toma en cuenta que pueden existir distintos grados de interacción social y distintos grados de contagio en distintos sectores, esto podría tener un resultado distinto al que propuso Eichenbaum, Rebelo y Trabant en su modelo, donde no incluía esta diferencia entre grados de contagio en los sectores donde se realizan las actividades económicas. Entonces, si la economía, si uno supone que la economía está compuesta de varios sectores que difieren en el riesgo de infección, por ejemplo, ¿no?
por ejemplo, para bienes muy similares, ya sea no sé, una pizza, esta puede ser consumida en el hogar vía delivery o puede ser consumida en un restaurante. Entonces, estas dos formas de consumo del mismo bien difieren en su grado de interacción social. Probablemente es más contagioso, tiene más riesgos de contagio ir a un restaurante a consumir la pizza que quedarse en su casa. Puede ser también visto desde el lado del trabajo. Uno puede realizar un trabajo en una oficina donde van otros compañeros y por lo tanto tienes mayor interacción social y tiene un mayor riesgo de contagio del virus, o realizarlo desde el hogar haciendo home office. Entonces, eh, entonces, cuando uno tiene en cuenta estas distintas formas de consumir bienes similares, se da cuenta de que hay distintos riesgos de contagio en sectores. Entonces, lo que nosotros queremos hacer en este paper es analizar también el mecanismo que puede existir en incorporando un comportamiento que sea endógeno por parte de los individuos en la economía, que tengan en cuenta, que sepan que existe esta diferencia en los riesgos de contagio en los sectores que ellos, en los que ellos consumen o trabajan, y por lo tanto respondan tratando de minimizar el riesgo de contagio y reducir su consumo, sus horas de trabajo, desde aquellos sectores que tienen mayor probabilidad de contagio hacia aquellos que tienen menor probabilidad de contagio. Entonces, lo que nosotros buscamos en este paper es medir qué tan potente es este mecanismo de sustitución, ¿no? O de reasignación de, en el comportamiento de los agentes desde los sectores de más riesgo hacia aquellos que tienen menos riesgo. Entonces, luego vamos a ver que esto va a depender del grado que hay de sustitución entre los tipos de bienes, y también va a depender de las diferencias en el grado de riesgo que hay entre los sectores. Entonces, dicho esto, ese es, digamos, lo que más nos ha importado analizar. Lo que nosotros buscamos es analizar cuáles han sido los efectos de la pandemia del COVID en la economía peruana, y queremos analizar cuánto ha hecho la gente por su cuenta, ya sea por el mecanismo que propuso Eikenbaum, Rebelo y Trabant, que simplemente es la retroalimentación de las variables económicas y de salud, pero también teniendo en cuenta que hay una heterogeneidad en los sectores donde se realizan las actividades económicas. Entonces queremos ver qué tan importante es este mecanismo de reasignación entre sectores. ¿Cómo lo analizamos? Utilizamos el modelo de Kruger, Ali y Xi, donde tienen en cuenta heterogeneidad entre los sectores. Utilizamos un modelo neoclásico simple, que no tiene fricciones, realmente nos interesa comprender qué tan importante es el mecanismo de reasignación, más que incorporar otro tipo de fricciones, y lo combinamos con el modelo CIR, que es el modelo, digamos, tradicional epidemiológico. Un supuesto importante de este modelo es que se asume que los contagios se realizan solo cuando la gente consume. Estamos obviando de cuando la gente, digamos, va a trabajar, ¿no? Los contagios se dan por actividades de consumo. Luego, como he mencionado, se va a incluir sectores heterogéneos que difieren en su grado de riesgo de infección. 5 minutos. Ya. Y los agentes, aquellos susceptibles que no han sido contagiados, reasignan justamente este consumo hacia los sectores de menor riesgo. Nosotros vamos a calibrar este modelo en una parte, en otra parte lo estimamos, y luego hacemos un análisis de sensibilidad, y finalmente vemos en qué conclusiones encontramos, ¿no? ¿Qué resultados? Existe bastante literatura que ha emergido a partir de la propagación del COVID, ¿no? Que incluyen estos modelos macro-CIR con distintas características, ¿no? Algunos incluyen diferenciación por edad, salud, ingresos, algunos incluyen qué pasa cuando se incluyen test o confinamiento, políticas de confinamiento voluntario y obligatorio. Entonces ha emergido una literatura bastante voluminosa respecto a cuáles han sido los efectos de la pandemia
teniendo en cuenta estos modelos macro-CIR. Para la economía peruana no hemos encontrado hasta el momento un modelo que incluya estas características que menciona y que analice estos mecanismos de retroalimentación y de heterogeneidad entre sectores, ¿no? Se puede encontrar en la investigación de Moreno, que hace un modelo CIR, sin embargo acá no incluye variables económicas, y también está el modelo el paper, perdón, de Mendoza y Chalco, que utiliza un modelo CIR adaptado y que analiza cómo esto impacta en la actividad económica, ¿okay? Entonces, ¿qué modelo utilizamos? Voy a pasar rápido esta parte del modelo. En la parte macro utilizamos un modelo neoclásico donde los agentes, las familias pueden pertenecer a distintos grupos, ¿no? Susceptibles, infectados o recuperados. Ellos buscan maximizar una función de utilidad, sujeto a una restricción presupuestaria. Utilizamos estas preferencias y la canasta de consumo incluye todos los bienes que consume esta familia, este hogar, este individuo, que pertenecen a los distintos sectores que justamente difieren en su grado de interacción social y por lo tanto grado de contagio. La utilidad de los muertos es 0. En la parte de la firma, bueno, vamos a hacer un modelo sencillo, es un mercado de competencia perfecta, con una función de producción lineal, no hay fricciones, precios y salarios, no asumimos rigideces. Y esta es la restricción presupuestaria que tienen los hogares y los mercados en línea. En la parte CIR, utilizamos el modelo simple, el tradicional, ¿no? Y digamos, la esencia de este modelo es que nosotros estamos asumiendo distintos grados de interacción social o riesgo de contagio en los sectores. Ese grado va a ser parametrado, digamos, con este parámetro phi, que depende del sector en que nos encontramos. Para, digamos, estandarizar, hacemos que el promedio, digamos, de estos grados de contagio sea igual a 1, y el parámetro de nuevos, o sea, de la probabilidad de que un agente susceptible se infecte, esta o T, va a depender de cuánto consume este individuo susceptible, que todavía no ha sido contagiado, ¿no? En qué sector consume, cuánto consume en este sector y cuántos infectados consumen también en este sector, ¿no? y el riesgo. Entonces, este parámetro, esta probabilidad, va a depender de estas variables económicas. Este parámetro entra al modelo tradicional CIR, donde se modelan las ecuaciones de movimiento tradicionales, donde están los nuevos infectados, los susceptibles, los infectados, recuperados, los muertos, todos estos son acumulados, y la población, ¿no? En el periodo T+1, que es la población inicial, menos los muertos que se van a acumular. Asumimos que la condición inicial, bueno, los infectados tienen un choque épsilon y todo lo demás es 0, ¿no? Y los susceptibles, 1 menos épsilon. Cada uno de los agentes, dependiendo de la población a la que pertenece, maximizan su función de utilidad sujeto a una restricción presupuestaria, y se llega a que en el modelo los infectados y recuperados tienen las mismas soluciones, ellos consumen la misma cantidad entre los sectores, porque realmente a ellos, no, como ya se han infectado, están infectados o ya fueron recuperados, y aquí estamos asumiendo que uno adquiere inmunidad una vez que se contagia, no les importa, digamos, reasignar su consumo hacia aquellos sectores que son menos riesgosos porque ya están contagiados o ya se recuperaron y por lo tanto ya no se van a contagiar. Son los susceptibles los que hacen este mecanismo de reasignación porque justamente óptimamente encuentran que es mejor reasignar de aquellos sectores más riesgosos hacia aquellos que son menos riesgosos. Lo que hacemos es, con el número de muertes desde el periodo, ¿cómo se estima este modelo? Con el número de muertes desde el 2 de marzo del 2020 hasta el 19 de... Tiempo cumplido, Patricia. Tiempo cumplido. Ya. ¿Puedo terminar un minuto o...? A ver, un minuto nada más, por favor. Ya, ok.
Entonces, esto se estima, la parte relacionada a la parte económica se calibra con los mismos parámetros que utiliza el paper de Kruget et al, y la parte epidemiológica se estima mediante un grid search. Lo que se hace es probar distintos parámetros para la parte epidemiológica, de tal manera que minimicemos el error cuadrático medio de las muertes estimadas en nuestro modelo con las muertes reales, ¿no?, que han ocurrido. Entonces, cuando estimamos, nos sale que tenemos estos parámetros de estimación, se hacen para los diferentes valores que he mostrado en la tabla anterior, y obtenemos estos resultados en el que se ve que cuando se incorpora este mecanismo de reasignación sectorial, se encuentran básicamente dos cosas. Uno, que de hecho los consumidores, los individuos, reasignan de aquellos sectores que son más riesgosos hacia los menos riesgosos. Al hacer eso, lo que hace es que la contracción de la caída económica sea mucho menor que si no se considerara esta reasignación sectorial. Entonces, eso es uno de los resultados encontrados. Lo otro es que el número de muertes no se dispara tanto como si nosotros asumiéramos sectores homogéneos. Ese es otro resultado. Luego, se puede ver claramente que como los individuos reasignan del sector más riesgoso hacia aquel menos riesgoso, en promedio hacen que el consumo agregado no caiga tanto como si estuviéramos en una economía con sectores homogéneos. Y finalmente se encuentra que estos resultados varían dependiendo de dos parámetros. Uno, el grado de sustitución que hay entre los sectores, ¿no? A mayor grado de sustitución que hay entre los bienes de los diferentes sectores, mayor es más potente es el mecanismo de reasignación sectorial, por lo cual hace que la contracción sea menor. Y mientras menor sea la diferencia entre los grados de contagio entre los sectores, esto hace que mientras más similares sean, el mecanismo es menos potente, porque como son similares los sectores en nivel de riesgo, el mecanismo, ya no hay, digamos, tantos incentivos para reasignar al otro sector porque son similares en riesgo de infección. Esos son los resultados y los datos se ajustan bastante bien. Luego, finalmente, se hizo un análisis para poder modelar una segunda ola de contagios, en el cual se utilizó el rastreador basado en los reportes de Google. 3 minutos han sido pasados, de 1 minuto han sido pasados 3 minutos, lo siento, Patricia. Gracias. Hay que hacer un esfuerzo de síntesis, ¿ok? No es mi culpa, lamentablemente las personas que han organizado este evento han asignado solamente 15 minutos a vuestras presentaciones, lo cual es demasiado poco. Lo reconozco, pero no puedo hacer nada contra eso yo. Normalmente debería haber más tiempo, sí, pero aconsejo de todas maneras que cuando vayan a presentar sus 2 papers tienen que hacer un esfuerzo de síntesis porque nunca van a tener más que 45 minutos en una sustentación de tesis, ¿ok? Máximo se les podrá conceder 1 hora en el mejor de los casos. Ok, a ver si hay preguntas, por favor, a escribir las preguntas a través del chat, si no estamos cerca de comenzar la otra presentación. Ok, bueno, no hay preguntas. Pasamos ahora a la presentación de Dante. Dante, trata de restringirte el tiempo, por favor. Ok, listo. A ver, procedo a compartir pantalla entonces. Excelente. Bien, la investigación que quiero compartir con ustedes corresponde a mi segundo paper de la tesis doctoral.
en donde, como anuncia el título, Mineral Commodity Prices and Fiscal Fluctuations, Empirical Evidence from a TBP Bar SP Model for Peru, lo que se está haciendo es analizar el efecto de los precios de los minerales sobre las fluctuaciones en variables fiscales para el caso peruano. La particularidad econométrica aquí es que se está utilizando un modelo VAR, un modelo de vectores autorregresivos, pero que cuenta con las características de parámetros cambiantes en el tiempo y volatilidad estocástica, siendo que el modelo VAR estándar al cual estamos acostumbrados como lo básico de la enseñanza, pues considera parámetros que se mantienen constantes a lo largo del tiempo y la volatilidad no es estocástica, sino que se asumiría constante. Pues bien, debemos comenzar apuntando que la dinámica de los precios de los commodities constituye una cuestión importante para el desarrollo de los países dependientes de recursos. En tanto, estos países pues, se van a ver afectados en múltiples variables, sobre todo de orden macroeconómico, por las fluctuaciones de los precios internacionales. Y esto no solo afectaría la producción minera o el PIB minero o el PBI total, sino también a variables fiscales, en tanto un importante monto de recaudación saldrá de lo asociado a recursos naturales en países que sean altamente dependientes de los mismos. En el caso de los países dependientes de la minería, esto es particularmente importante porque los precios de los minerales suelen tener una variabilidad bastante marcada. Hay una gran volatilidad y esto ha motivado investigación sobre los efectos que sobre variables fiscales tienen las fluctuaciones en precios internacionales para países como Chile, Nigeria y Zambia. Ahí se están poniendo algunos estudios de referencia, como el de Melo, Adán y Simpasa, de Gregorio Lavé y Go et al. En ese contexto, el presente paper contribuye a la literatura brindando evidencia sobre cómo shocks en los precios de los minerales afectan variables fiscales en la economía peruana, por medio de un modelo VAR con parámetros cambiantes en el tiempo y volatilidad estocástica. Principalmente el interés está en analizar los efectos de variables asociadas a ingresos fiscales, esto es, los impuestos del sector minero y el canon minero. Un recorrido rápido ahora por la literatura académica sobre esto. En primera instancia tendríamos las investigaciones de los efectos de las fluctuaciones en precios de los minerales sobre la actividad económica o en general las fluctuaciones de precios de los commodities sobre la actividad económica. A este respecto es de particular importancia la investigación pionera de Auti de 1993, que en su tesis doctoral plantea esta noción de la maldición de los recursos, de acuerdo con la cual la abundancia de recursos naturales se estaría asociando, según este autor, a determinados efectos negativos. Entre ellos estaría la volatilidad del crecimiento económico y la volatilidad de ciertas variables como las asociadas al sector fiscal. Puede afectar tanto a los ingresos como a los gastos fiscales. Bueno, luego ahí se hace referencia a varios estudios más. Pero vamos avanzando ahora hacia la literatura relacionada con los efectos sobre los ingresos fiscales. Lo que se encuentra en general es que las fluctuaciones o cambios en los precios de los commodities tienen impactos fuertes, sustanciales, sobre los ingresos fiscales en las economías dependientes de recursos. Ahí podemos ver varios estudios referidos, desde el de Claessens y Coleman de 1991, hasta más recientemente el de Jones 2020. Es interesante en este contexto el estudio de Medina y Soto 2016, que es para el caso de Chile. Hay también un estudio de Kumat y Matobu de 2007 que utilizan una metodología panel VAR, pero es un VAR clásico, no tiene las características de elementos variantes en el tiempo. Hay también estimaciones por ahí bayesianas, pero no incluyen nuevamente esta cuestión de la volatilidad estocástica y parámetros variantes en el tiempo, etc. De otro lado, tenemos literatura sobre los efectos de fluctuaciones en los precios de los commodities, o en particular los minerales, sobre variable de gasto fiscal. Y aquí hay dos líneas, en realidad, de evidencia. Por un lado, hay autores que dicen que incrementos en los precios de los commodities conducirían a un efecto de overspending, es decir, de un incremento sustancial del gasto de gobierno
más allá de lo que sería razonable, es decir, que se comenzaría a gastar los fondos públicos de un modo excesivo e ineficiente. En cambio, hay otros autores que lo que plantean es que en un sólido marco fiscal, con un contexto de políticas macroprudenciales, más bien los países, al tener más ingresos por causa de precios más altos de los minerales, podrían más bien utilizar eso para propulsar su desarrollo, para invertir en infraestructura de modo eficiente sin generar dinámicas de overspending. De este modo, se tendría en cuenta el invertir estos ingresos adicionales dentro de un marco contracíclico. O sea, no se estaría acentuando las fluctuaciones de la economía. Y bueno, ahí podemos ver varios estudios. En particular, el de Sinot 2009 es interesante porque toma tanto los efectos de en los ingresos fiscales y en el gasto fiscal. Finalmente, en cuanto a estudios para el caso peruano, tenemos que sí, lo que se ha hallado en general es que hay un impacto importante sobre la economía peruana de los precios, de las fluctuaciones en los precios internacionales de los minerales. Amat y García Escribano, por ejemplo, discuten la dinámica del canon minero. Muy interesante es la investigación de Mendoza y de Chávez, 2016. Es un libro titulado Pagaron lo Justo, en donde hacen un análisis de la dinámica, de la evolución de los precios, de la recaudación fiscal de parte del sector minero. Y lo que encuentran es que sigue la dinámica de los precios, tanto en las subidas como en las caídas. Tenemos asimismo la investigación de Mendoza 2019, que analiza un poco el marco fiscal, las reglas fiscales, que constituyen un contexto fondo. Y por otra parte, investigaciones que consideran explicación de la dinámica del PIB peruano y asimismo de la evolución de la política fiscal, considerando parámetros cambiantes como las investigaciones de Rodríguez y Jiménez 2020 y Rodríguez y Meléndez 2020. Sobre la contribución ya se explicó al comienzo, simplemente apuntar que el elemento diferencial aquí respecto a la literatura anterior es que al considerarse parámetros variantes en el tiempo y volatilidad estocástica, nuestro modelo resulta más adecuado considerando los cambios en el contexto económico, cambios como la gran recesión o el boom de los commodities, ¿no? Que tiene un inicio y luego un fin dentro del periodo de estudio y que implica dinámicas distintas para nuestro modelo. También ha habido ciertos cambios en el marco fiscal, etcétera. Una gran ventaja de esta metodología econométrica es que nos permite obtener funciones de impulso-respuesta específicas para cada periodo. Entonces eso nos permite ir a más detalle en el análisis y ver cómo los efectos van variando a lo largo del tiempo. Para esto se está siguiendo sobre todo la metodología planteada por Chan y Eisenstadt 2018, quienes generan unas especificaciones o unos algoritmos de comparación de diferentes especificaciones. En concreto, esto nos lleva a la metodología para explicarlo un poco mejor y dado que el tiempo es restringido. Bueno, acá lo que tenemos es una notación general de un modelo VAR, ¿no? Se sabe que un modelo de vectores autorregresivos es un modelo en donde se tiene un conjunto de variables, un vector de variables, tales que dependen de sus pasados, ¿no? Dependen de rezagos de las mismas. Por eso el vector regresiona sobre sí mismo. La estimación se hace de forma bayesiana y, bueno, por ahorrar un poco el tiempo, no entro a la explicación de cada notación. Simplemente hablaré de un conjunto de parámetros que voy a resaltar. Por ejemplo, tenemos que el beta sub t representa los interceptos y coeficientes bar de las variables rezagadas, tal que son variantes en el tiempo. Y asimismo, el vector gamma sub t representa los efectos contemporáneos también variantes en el tiempo. Asimismo, tenemos el término h sub t, que es propio de la distribución del término de error idiosincrático y que representa las volatilidades y que se entiende que serían estocásticas. Esta especificación va a ser comparada
en términos de 7 modelos. Tenemos el TBP bar SB, donde varían los parámetros bar y también la volatilidad en un extremo. Y en el otro extremo, el modelo 7, es el C-bar o bar constante, en el cual los parámetros son constantes y la volatilidad es constante. Dentro de eso tendríamos casos intermedios, que por temas de tiempo no voy a entrar a detallar, pero lo que se hace en los casos intermedios entre esos dos extremos es jugar en mantener ciertos parámetros constantes y otros que varíen. Por poner solo un ejemplo, veamos la especificación 6, el C-bar SB, el cual asume que los parámetros bar son constantes, pero la volatilidad es estocástica. Bien. En cuanto a los datos y la identificación, vamos a tener un vector compuesto de 6 variables que van en el siguiente orden: precios de los minerales, exportaciones mineras, impuestos de la minería, canon minero, inversión pública y 5 el minutos, PBI. Dante. Ok, obtenemos los datos del World Bank, del Banco Central de Reserva y de SUNAT, y utilizamos una identificación por restricciones contemporáneas. Asimismo, se aplica una factorización triangular para la comparabilidad de las impulso-respuestas. En cuanto a los resultados, calculamos el logaritmo de la verosimilitud marginal y también unos coeficientes TIC de desviación de información. Básicamente lo que hacen estos cálculos es permitirnos jerarquizar los modelos. Entonces, lo que se encuentra es que los mejores modelos serían el TBP bar R3SB y el C-bar SB. Entonces, lo que se encuentra es que la volatilidad estocástica, que está presente en ambos, es importante para explicar bien la dinámica de los efectos de los precios minerales sobre variables fiscales, ¿no? Luego tenemos las funciones de impulso-respuesta. Acá hay 3 grupos de función de impulso-respuesta. No puedo entrar a mucho detalle, pero sí quisiera que tengamos una vista rápida sobre esto. Acá se está presentando función de impulso-respuesta de un shock en los precios de los minerales. ¿Ok? Un shock en el crecimiento de los precios de los minerales. Y cuando examinamos los efectos sobre los impuestos del sector minero y el canon minero, vamos a ver, y algo similar sucede en otras variables, que del año 2000 comienza el efecto a ser cada vez más grande, hasta alcanzar un pico. Ese pico lo alcanza en torno al año 2009, y luego comienza a caer. Entonces sigue un poco la línea del boom de los commodities. En la medida en que los precios van creciendo más o va siendo más acelerada el crecimiento de los precios de los commodities, la sensibilidad de las variables fiscales asociadas al sector minero es cada vez mayor, lo cual implica que cuando estos precios caen en el momento en que somos más sensibles. Precisamente en la gran recesión, donde va a haber una caída fuerte de estos precios, es donde estamos en el pico de sensibilidad con respecto a esas fluctuaciones. Acá pueden ver los cálculos en términos de las medianas, o sea, estos son los cálculos variantes a lo largo del tiempo, y esto las medianas. Y lo que vemos es más o menos que un incremento de 1% en la tasa de crecimiento de los precios de los commodities minerales incrementa en alrededor de 1.5% los impuestos recaudados del sector minero y en alrededor de 2% lo respectivo al canon minero. Es decir, los efectos son más que proporcionales, lo cual muestra la sensibilidad fiscal de la economía peruana. Aquí se pueden ver las impulsos de respuesta para periodos seleccionados. En general, la impulso de respuesta es más sensible, el efecto es más fuerte al comienzo, en la verde, que representa la gran recesión, el 2009 Q1. Entonces somos más sensibles a ese shock cuando precisamente nos impacta de forma negativa. Eso es una debilidad estructural. Luego se ven las funciones de descomposición de varianza. Por darles la pista clave aquí, simplemente decir que el rojo representa la influencia de shocks en los precios de los minerales como fuente de incertidumbre en las variables de impuestos del sector minero, que son las primeras 3 columnas, y el canon minero, que son las otras 3 columnas. Entonces, lo que estamos viendo es que a medida que crecen los precios con el boom de los commodities, la incertidumbre va a ser cada vez mayor, va a haber mayor fuente de incertidumbre por parte de esos precios.
hasta que se alcanza un pico en torno al año 2009, y luego con la desaparición del boom de los commodities y hacia el final del periodo, eso va a ser cada vez menos una fuente de incertidumbre. Entonces, lo que podemos decir es que el grado de incertidumbre... Tiempo concluido, Ok, Dante. Te doy 2 minutos más. listo, muchas gracias. Lo que podemos decir es que las fuentes de incertidumbre también se mueven en línea con la dinámica del boom de los commodities. Luego aquí tendríamos la descomposición histórica. Tomamos el periodo en análisis. Al lado izquierdo tendríamos la descomposición para los impuestos del sector minero, y al lado derecho para el canon minero. Son más o menos similares, no puedo entrar mucho a detalle, simplemente quiero que noten en torno al año 2009, la caída. La caída está explicada casi al 100% por el rojo. En prácticamente todos los otros periodos, la dinámica de estas variables fiscales se explican por diferentes elementos del sistema, por diferentes variables del sistema, pero la caída está explicada casi al 100% por el shock en los precios mineros. Eso de nuevo resalta la vulnerabilidad fiscal de la economía peruana. Simplemente les hago referencia a que se han hecho análisis de robustez en términos de tomar una medida alternativa de precio de los commodities minerales, en que se construyó un índice alternativo con base en información del Banco Central de Reserva. Se consideró también una especificación alternativa de priors y del orden de las variables. En conclusión, lo que tenemos es que las variables asociadas con ingresos fiscales, esto es, los impuestos del sector minero y el canon minero, muestran una sensibilidad remarcable a shocks en los precios de los commodities minerales, y que se sigue una dinámica en línea con los precios, con el boom de los commodities. Finalmente, se recomienda que los hacedores de política consideren modelos con parámetros variantes en el tiempo y volatilidad estocástica en su predicción de variables fiscales. Muchas gracias. Gracias a ti, Dante. Gracias por ceñirte casi al tiempo determinado. ¿Tendremos alguna pregunta por ahí? Tenemos poco público, pero tampoco se animan a hacer preguntas. A lo mejor lance yo una pregunta al último para los tres. A ver. No sé, esperemos un ratito, a ver. Vamos a ver el chat. ¿No? Ok, entonces demos paso a José. José, adelante. Claro, profesor, gracias. Bien. Bueno, gracias, buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Deme un segundo que se me está fallando está pasando solo las láminas. A ver, vamos a ver. Ya. Ya, perdón. Bueno, el tema está titulado como pensión social y mortalidad. En específico, lo que nosotros abordamos es el efecto que tiene pensión 65 sobre la mortalidad. Piensen esto como motivación a la importancia que puede tener si es que existe una relación entre las transferencias que hace Pensión 65 a una población pobre extrema, porque ese es el público objetivo de Pensión 65, sobre la mortalidad, ¿no? La hipótesis es de que sí existe un efecto favorable, es decir, que por cuenta de recibir la transferencia, las personas afiliadas a Pensión 65 viven un poquito más, ¿no? El mensaje es potente, ¿no? Porque ninguna variable de resultado creo que le gana a la vida, ¿no? Como variable de resultado, ¿no? Y en términos de políticas públicas, encontrar un efecto de este tipo tiene varias implicancias, ¿no? De política, valga la redundancia, ¿no? Como por ejemplo, pensar en incrementar la cobertura del programa, tanto en número de personas beneficiarias como de repente en el tamaño de la pensión. Entonces, las implicancias de política que puedan nacer a partir de los resultados que se puedan conseguir en ejercicios como este, resultan bastante interesantes, creo yo, ¿no? Déjame empezar con esta motivación, este gráfico. Este es un gráfico creado, es elaboración propia, creado con 3 fuentes de información, 3 registros administrativos peruanos: los afiliados a Pensión 65, los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones y los afiliados al Sistema Privado de Pensiones.
En estos gráficos se calcula la esperanza de vida medida a los 65 años, tanto para los hombres y para las mujeres. Antes de poder leer estas barras con comodidad, conviene saber o resaltar lo siguiente, ¿no? El bloque de la izquierda, que es pensión 65, son obviamente los más pobres, son pobres extremos, por definición. Los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones, en promedio, tienen un ingreso que es la mitad de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, ¿no? Entonces, podríamos tratar de leer estos tres bloques como si fuera, por tratar de ponerle un nombre como ingresos bajos, ingresos medios, ingresos altos, ¿no? Entonces, noten la correlación que existe entre mayores ingresos y expectativa de vida. La diferencia entre los de menos ingresos, que son los afiliados a pensión 65, con los de más ingresos, bordea los 4 años, en promedio, alrededor de 4 años. Es decir, por cuenta de estar afiliado al sistema privado de pensiones, los afiliados, mejor dicho, al sistema privado de pensiones tienen en promedio 4 años más de vida. También hay una diferencia que es común observar, ¿no? que es que las mujeres viven más que los hombres, ¿no? Pero acá lo interesante, lo que queremos resaltar es esta correlación que existe entre riqueza y expectativa de vida, ¿no? Y noten la diferencia, ¿no? Y de ahí un poco la motivación esto, ¿no? Que existe una brecha importante en expectativas de vida entre los más pobres y los no tan pobres, ¿no? Y de ahí la importancia de pensar en políticas públicas para tratar de cerrar esas brechas, ¿no? Entonces eso implica, por ejemplo, entender cuáles son las cadenas causales, qué es lo que puede estar pasando detrás de esto que explique este comportamiento, ¿no? La literatura es abundante en esto, ¿no? Hay mucha literatura que explica asociación entre riqueza y mortalidad. Todo ese bloque que ustedes ven en el punto 1 son algunas de ellas realmente, ¿no? De hecho, recientemente, este año, el 2021, Casey y Deaton han publicado un artículo relacionado a eso. Pero hay pocos estudios que estudian la causalidad entre riqueza y mortalidad. Me explico, ¿no? Es decir, no significa que ser más pobre o más rico necesariamente implique que tengas mayor o menor sobrevivencia, ¿no? Todos los gráficos que se encuentran o la mayoría de ejercicios de asociación que uno se encuentra son esos, son ejercicios de asociación, pero no de causalidad. Porque es un poco difícil establecer la causalidad, ¿no? Y noten que acá hay un problema de endogeneidad clásico, ¿no? Porque yo no sé si es que la riqueza explica la mortalidad o si es que las condiciones de salud son las que explican la productividad laboral y por lo tanto la riqueza. Entonces hay un problema de bidireccionalidad que al menos debe ser tomado en cuenta para hacer ejercicios como este tipo, ¿no? Entonces, cualquier ejercicio de política que uno quiera establecer debería tratar o partir del esfuerzo de tratar de establecer una causalidad entre estas dos variables, ¿no? Entre la pensión, que es lo que queremos estudiar como dinero, y el efecto que puede tener sobre la mortalidad o la sobrevivencia, ¿no? Entonces, dada la abundante literatura, especialmente, que no es tan abundante realmente, del efecto causal entre los ingresos y la sobrevivencia, la pregunta que motiva esta investigación es la siguiente, ¿no? ¿Son las pensiones no contributivas, llámese pensión 65, son las que podrían estar mejorando la sobrevivencia de la población pobre? En esta investigación se aborda esta cuestión. Si las pensiones no contributivas ofrecidas por pensión 65 reducen la mortalidad en la población pobre del Perú. ¿Ya? A nivel teórico existen varias razones para pensar de que los efectos no son tan claros como uno creería, ¿no? El canal más intuitivo tal vez sea el de la salud y la alimentación, ¿no? Es decir, las familias con mayor riqueza acceden a mejores sistemas de salud o mejor alimentación, ¿no? Pero tenemos un argumento teórico en contra también, ¿no? Lo argumentado por Grossman en su tesis doctoral en la década del 70, que él señala que la salud es una variable stock, es decir, que se acumula durante el tiempo, que se construye durante el tiempo. Entonces, al final de tu vida laboral, tú gozas la salud que has logrado construir durante toda tu vida, ¿no? Por lo tanto, el espacio para construir ese stock de salud es pequeño en términos relativos si es que uno empieza a hacer cambios hacia el final de tu vida laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces, es como un argumento en contra, porque siendo que se está tratando acá o se está estudiando a las personas afiliadas a pensión 65, ya son adultos mayores, ¿no? Por lo tanto, estas transferencias que reciben, y si uno cree la lógica que establece Grossman en cuanto a la salud vista como un stock, habría muy poco tiempo para construir el stock de salud, ¿no? Por lo tanto, desde este punto de vista se podrían esperar efectos modestos, ¿no? También puede pasar que el retiro laboral, al provocar menos exposición al trabajo, es decir, si tú te jubilas ya no trabajas, porque si no trabajas estás menos expuesto a riesgos provocados por accidentes laborales, ¿no? Entonces, hay efectos que juegan en contra, hay efectos teóricos o razones teóricas que podrían estar diciendo que el efecto no necesariamente es grande, no sé lo que te dice la teoría, ¿no? En cuanto a investigación realizada sobre este tema, o sea, las pensiones y la mortalidad, la literatura es limitada
y no es concreta, no es concluyente. No hay mucha literatura sobre esto, ¿no? Se tiene estudios en China, Estados Unidos, en Rusia, pero en todos ellos pasan dos cosas. Primero, que no hay un consenso en cuanto al efecto. Y segundo, que no todos utilizan, bueno, mejor dicho, nadie utiliza, ninguno de esos estudios utiliza una regresión discontinua para medir su efecto causal. Y tercero, que ninguno de esos estudios utiliza una base de datos tan especializada como lo que es la que tiene Perú para hacer una regresión discontinua propiamente dicha. Eso voy a explicar a continuación, ¿no? En el Perú, las pensiones no contributivas, pensión 65, existen desde el 2011. Como ya saben, este programa consiste en una transferencia bimensual de 250 soles, es decir, 125 soles mensuales, ¿no? Se otorga a los adultos mayores que tienen 65 años a más y que son clasificadas como pobres extremos de acuerdo al índice de focalización de hogares, ¿no? Acá es importante señalar que esta definición de pobreza extrema no es la pobreza oficial del INEI, ¿no? Es una pobreza no monetaria que se construye con un índice de pobreza estructural que administra el sistema de focalización de hogares que está dentro del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? En el año 2012, y eso es lo interesante de este programa, es que se diseñó un instrumento, una encuesta, específicamente diseñado para hacer una evaluación de impacto de la intervención, ¿no? Específico, en particular, se hizo el diseño pensando en una regresión discontinua. Eso es súper importante porque no hay instrumentos, o al menos hasta donde yo tengo conocimiento, no hay instrumento o un programa que haya nacido con un instrumento que intente hacer un ejercicio como este, ¿no? Claro que lo ideal es hacer un experimento, pero en economía al menos en casos como este, es imposible, ¿no? Entonces, la segunda mejor aproximación a ese escenario ideal de un experimento es hacer una regresión discontinua, que en pocas palabras es un experimento local, ¿no? Una regresión discontinua es un experimento que ocurre alrededor del umbral o el punto que define si es que eres pobre extremo o que no eres pobre extremo, ¿no? Rápidamente, solo para asegurarme que el concepto es claro, en el panel A lo que tenemos es la relación entre lo que podría ser la probabilidad de muerte y en el eje X un indicador de riqueza. Entonces, esa relación hipotética que se espera entre menor probabilidad de muerte ante mayor riqueza podría verse afectado si es que las personas que están a la izquierda del cero, porque son calificadas como pobres extremos, reciben la intervención, ¿no? Entonces, la hipótesis es de que el indicador de probabilidad de muerte cae ese escalón, ¿no? Esa disminución implica que la diferencia entre los grupos que están a la izquierda y a la derecha es explicado solo por la intervención, ¿no? Entonces, el core de una regresión discontinua es señalar que, o estimar el impacto alrededor de la vecindad que está en el cero, ¿no? Alegando de que las personas que están alrededor del cero son personas que, por aleatoriedad, están a la izquierda o a la derecha, ¿no? Piensen en un redondeo, por ejemplo, del índice, por ejemplo, ¿no? Para tratar de fijar la idea, ¿no? Entonces, la idea es tratar de estimar el impacto alrededor del cero. Por supuesto, es una versión simple del problema. La regresión discontinua es una literatura bien amplia, en la que se estudian muchas especificaciones no lineales. No tiene por qué ser necesariamente así, solamente quiero explicar la idea del documento, ¿no? O de la metodología de estimación, ¿no? Entonces, nosotros, nosotros, para este ejercicio, tenemos una encuesta que fue precisamente extraída a partir de las personas que están alrededor del umbral de cero. Este es un marco muestral con el cual se levantó la información del SBAN, que es la encuesta de salud y bienestar del adulto mayor. Se levantó información solamente de las personas que tenían un índice que estaba en el rango de menos 0.32 a 0.32. O sea, estaban cerquita al cero, ¿no? Entonces partía con la premisa de que era información que era muy parecida en general, en promedio al menos alrededor del cero, alrededor del umbral, ¿no? Entonces, en promedio podríamos decir que son similares en sus características de pobreza. O sea, esa es la virtud que tiene esta encuesta, ¿no? Que es una encuesta que fue diseñada, su metodología fue diseñada con ese fin, ¿ya? Entonces, nuestra fuente de información principal es la SBAN, precisamente, ¿no? Pero la SBAN no contiene toda la información que necesitamos para el ejercicio, ¿no? La SBAN básicamente tiene las personas que están a la izquierda y a la derecha del cero. Las otras informaciones, los otros campos que se necesitan para hacer el ejercicio son conocer el indicador de pobreza, ¿no? Ese indicador lo hemos sacado de un registro administrativo, que es el marco muestral del SBAN. Ese es el primer registro administrativo que se ha usado. El segundo registro administrativo es los afiliados a PSO 65, en el cual se puede saber quiénes fueron efectivamente los beneficiarios, y finalmente la información de RENIEC, con la cual se puede saber si la persona ha fallecido, en qué momento, ¿no? Uniendo toda esta fuente de información, se tiene una base de datos constituida por 3.346 personas, de las cuales
podemos tener esta tipología, ¿no? Se analiza ese horizonte de estudio de noviembre de 2012 hasta diciembre de 2019, y acá la pregunta es saber cuántas personas fallecen en el camino, ¿no? Y comparar si es que hay una diferencia entre si es que la incidencia de fallecimiento es mayor o menor dependiendo del grupo, ¿no? Si eres pobre extremo o si no eres pobre extremo, ¿no? Voy a pasar este gráfico porque lo que quería señalar es esto, ¿no? ¿Recuerdan el gráfico que les mostraba sobre la regresión discontinua? El propósito, entonces, en términos simples, es mostrar si es que hay un salto en esta ecuación de la recta, ¿no? Si es que ese escalón que ocurre alrededor del umbral existe y si es estadísticamente significativo y si favorece a lo que se está tratando de probar. Se plantean dos modelos, un modelo de probabilidad lineal, en el que se analiza solamente si la persona fallece o no fallece, y un modelo más sofisticado, que es un modelo de sobrevivencia, que mide el riesgo de fallecer. Es un modelo de sobrevivencia. En ambos casos, la lógica es la misma. Lo que se intenta medir es el beta sub 2, es decir, si hay ese escalón o no hay ese escalón. Para el caso del modelo de probabilidad lineal, gráficamente se tiene que, visualmente sí existe ese escalón, y formalmente se estima ese escalón en alrededor de menos 10.6. Es decir, que la probabilidad de fallecer para las personas que son afiliadas a PCO 65 es casi 11 puntos menos que respecto a las personas que no lo son, ¿no? Este mismo ejercicio se hizo para el modelo de sobrevivencia y se encontraron resultados similares, ¿no? El riesgo de fallecer para los que fueron elegibles para el programa es casi la mitad de los no elegibles. Entonces se encuentra un efecto, que existe el efecto esperado, y este efecto es estadísticamente significativo. Se hicieron pruebas para garantizar que se cumplen los supuestos que demanda esta estrategia. El primero es obviamente si existe esta discontinuidad, ¿no? Si es que el indicador que determina la pobreza o no está correlacionado con que efectivamente la persona fue tratada o no. Como pueden ver en el gráfico, la correlación es muy alta, ¿no? La probabilidad de recibir el tratamiento es alrededor del 90% si es que eres pobre extremo, o sea, si estás a la izquierda del 0, y la probabilidad de no recibir el tratamiento es alrededor de 0 si es que no calificas para la intervención. Se cumple con el principal supuesto de la regresión discontinua. También se cumple con el supuesto de no manipulación, es decir, las personas podrían, en virtud de tratar de favorecerse el programa, tratar de pasarse al costado del 0, ¿no? Ser número negativo. Se muestra evidencia estadística de que eso no sucede. Este es un test planteado por Cataneo, en el que básicamente lo que se tiene que hacer es comparar los intervalos de confianza. No existen razones estadísticas, también se puede argumentar razones logísticas por las cuales eso no pudo haber ocurrido, porque las personas no sabían su puntaje, ¿ya? Y se puede probar en el mismo estilo con el que se hace una prueba de balance. Si es que esto fuera un experimento, se puede probar que en el resto de no observables, o observables mejor dicho, no existe discontinuidad en términos estadísticos. Es decir, no hay otra característica que esté explicando el efecto que nosotros estamos encontrando, ¿no? Se hicieron también algunos ejercicios en los cuales se analiza la robustez del indicador si es que se agrega otras variables explicativas, ¿no? Lo que ustedes ven ahí son los distintos estimadores que se obtienen y sus intervalos de confianza al 95%, si es que se consideran otros covariados en el modelo de regresión, ¿no? En todos los casos, el modelo es estadísticamente significativo y estadísticamente equivalente de todos ellos, ¿no? El estimador no cambia. Se hicieron pruebas de falseamiento, eso consiste en cambiar el umbral, ¿no? ¿Qué pasaría si el umbral no fuera el que realmente fue, el 0, ¿no? Si no fuera un umbral arbitrario, ¿no? O sea, si es que es una prueba placebo, ¿no? Lo que se encuentra es el efecto esperado, ¿no? Que si se le pone una prueba placebo, es decir, un umbral arbitrario, no se encuentra efecto, ¿no? Que es el efecto esperado, ¿no? Finalmente, solo para concluir, se debe señalar que la principal contribución de esta investigación fue mostrar evidencia del efecto causal sobre la mortalidad. Se encontró evidencia utilizando una regresión discontinua, tanto en el modelo lineal como en el modelo no lineal. Lo novedoso de esta investigación es que utiliza una fuente de datos especialmente diseñada para hacer regresión discontinua, que además fue nutrida de información proveniente de registros administrativos, ¿no? Los resultados son robustos ante distintas especificaciones y ante el ingreso de un conjunto de covariados distintos, ¿no? A los que te puede ofrecer la encuesta SBAM. Sí, eso. Muchas gracias, José. Prácticamente puntual. Ok, entonces nos queda todavía unos minutos. Vuelvo a repetir lo que dice que han volado la mayoría de ustedes, pero el esfuerzo de síntesis es importante muchas veces. De todas maneras, considero que 15 minutos es muy reducido, pero esas han sido las reglas que me han pasado como parte de ser moderador de este evento.
Ok, entonces no sé si puede haber más tiempo en ese sentido, si no, yo les hubiera podido dar más. ¿Alguna pregunta del público, entre ustedes tal vez? ¿Algo que quisieran añadir? Tenemos pocos participantes, pero hay ahí algunos. No sé si se animan a hacer alguna pregunta. No, ok, a ver, yo tengo una pregunta para los tres. Me lo pueden responder en orden de aparición y también otra vez, ¿no? Bastante sucinta la respuesta. En todo programa de doctorado hay que publicar. Uno hace un doctorado básicamente para dedicarse a eso, para investigar, y las investigaciones deben tener un fin, una finalidad, que es salir a la luz en algún journal o una revista. Y en el doctorado de la Universidad Católica no es la excepción. Inclusive es un poco más, entre comillas, exigente, digamos, que en el extranjero. Porque en el extranjero, para sustentar la tesis y obtener el grado y el cartón de doctor o PhD, no se necesita haber publicado necesariamente. Es bueno, pero no se necesita. En cambio, en el doctorado de nosotros, lo que solicitamos es al menos una de los dos documentos publicados, como uno de los requisitos fundamentales para poder ir a la sustentación. Mientras que el segundo puede estar mínimo enviado a una revista. No necesariamente en revisión, no necesariamente aceptado, pero el primero sí y el segundo mínimamente enviado o sometido. Entonces, cuando uno hace un documento, tiene que después preocuparse, y en este sentido el doctorado mucho más, a qué revistas enviar. En el doctorado tengo entendido que el director actual, Alejandro Lugón, está siguiendo un poco con la tónica que yo traté de imprimir desde cuando estaba, que es que exigir publicaciones de Q2 para arriba. O sea, siguiendo el ranking de Chimago. Entonces mi pregunta es bastante sencilla, pero que creo que exige un poco de síntesis también. Yo le preguntaría a ustedes, y en ese sentido, yo, por ejemplo, si soy editor de una revista o de un journal y quiero publicar los 3 papers de ustedes, o quiero publicar alguno, ¿no? O sea, soy un dueño de un journal o editor de un journal que publica cosas de salud como las que hace José, cosas más cuantitativas como hace Dante, y cosas más de salud con macro, que es la novedad últimamente, como hace Patricio. Entonces, supongamos que soy editor de 3 journals, y entonces un elemento fundamental para mí, para evaluar si yo acepto sus publicaciones, son sus papers o no, es saber exactamente cuál o cuáles son las contribuciones de sus documentos. Convénzame de que yo podría publicar uno o los 3 papers. Adelante. ¿Comienzo yo? En orden de aparición. Bueno, básicamente la contribución de este paper de la tesis doctoral es empírica. Utilizando el modelo de Kruger, Agli y Shi, se va a hacer un modelo aplicado para datos peruanos, que no hay, ¿no? No sé, la revisión de la literatura que he realizado tampoco lo he visto para economías de América Latina. Básicamente América Latina está entre los peores en los indicadores respecto a la pandemia, ¿no? En muertes, infectados, costos económicos, a pesar de que ha tenido fuertes políticas de mitigación, ¿no? O de confinamiento, ¿no? Entre ellas la de confinamiento. Entonces, una es esa. Y la segunda contribución es que todavía este segundo paper no está totalmente terminado, porque ahí adicionalmente se analiza cuál es el impacto que tuvo la política de confinamiento del gobierno peruano en datos de muertes o de infectados y en costos económicos. Entonces, esa es una
adición que se le está haciendo al modelo de Kruger et al, ¿no? Se está modificando ese modelo para permitir análisis de política de confinamiento. Entonces, básicamente esas son las dos contribuciones que hace el paper. Gracias. Dante. Bien. En primera instancia, apuntaría a la relevancia del caso peruano para fines de esta investigación, porque se centra en los efectos de las fluctuaciones en precios de los minerales. En el caso de Perú tenemos que alrededor del 60% de nuestras exportaciones son mineras. Asimismo, el Perú tiene un índice de dependencia minera mayor a 80, lo cual lo clasifica como un país minero dependiente, y se ha convertido en el principal exportador de cobre a China. Es un caso, por lo tanto, relevante para esta cuestión. En segundo lugar, apuntaría el asunto metodológico, en el sentido de que ciertamente hay estudios que aplican, por ejemplo, metodologías VAR para estudiar los efectos de shocks en precios de los commodities sobre variables como el crecimiento económico o determinadas cuentas fiscales, pero el ver cómo varían los efectos a lo largo del tiempo con esquemas como parámetros VAR cambiantes o volatilidad estocástica es absolutamente fundamental. De hecho, en los ejercicios de hacer la comparación de distintas especificaciones del modelo, se ve que es absolutamente crucial considerar volatilidad estocástica para captar correctamente el fenómeno. Y asimismo, lo que se está viendo es que la dinámica del boom de los commodities muestra un diferencial del efecto, o sea, el efecto no es constante, y la evolución del efecto muestra asimismo la vulnerabilidad fiscal de la economía peruana, que ya se justificó como caso relevante. Por último, diría que este paper muestra una cantidad de resultados empíricos más amplia que la mayoría de artículos que se publican sobre esta cuestión, porque estamos mostrando resultados de 7 modelos, 7 especificaciones, y al mismo tiempo se está entrando en más detalle, no solo en las funciones de impulso-respuesta, respecto de las cuales mostramos 3 versiones, sino también en la descomposición de varianza y descomposición histórica, cuando muchas veces en los papers que analizan esto, a veces simplemente se muestra un conjunto de función de impulso-respuesta y ya está. Gracias, Dante. José, tu turno. Claro, gracias. Bueno, yo lo vendería así, ¿no? Se utiliza una fuente de datos novedosa porque integra información de una encuesta con registros administrativos para contestar una pregunta relevante en un contexto de envejecimiento de las sociedades, pero que se preocupa más por el promedio y no por la dispersión de la esperanza de vida, y utilizando una metodología no experimental que se considera la mejor dentro de las estrategias no experimentales para medir efectos causales, ¿no? Que es la regresión discontinua. Muchas gracias, José. Bueno, esperamos unos segundos si es que alguien lanza otra pregunta. Bueno, en realidad hay varias preguntas para hacer, pero mi rol básicamente es de moderador. Suerte a los tres en sus documentos. Ok, muchas gracias a todos por participar. Y eso daríamos por terminado las 3 presentaciones. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.